Bienvenidos a World Affairs in Context. Estoy muy ilusionado con la conversación que vamos a tener hoy con Alex Cranor, experto en materias primas, analista de mercados, investigador y ex gestor de fondos de cobertura. Alex es el fundador de Cranor Analytics y de iSystem Trend Following. Dejaré los enlaces en la descripción. También ha escrito varios libros, entre ellos Dominar la incertidumbre en el comercio de materias primas y El gran engaño. Esos también estarán enlazados en la descripción. Alex, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un placer estar contigo, Lena. Llevo años siguiendo tu trabajo y soy un gran fan, así que Ceres, me alegra mucho que me hayas invitado. Bueno, gracias por tus amables palabras y de verdad es un placer tenerte aquí. Como mencioné antes, también he estado siguiendo tu trabajo y siempre me parecen muy valiosas y muy interesantes tus opiniones. Así que, para empezar, me gustaría plantear una pregunta más general, para marcar un poco el tono. Parece que, aunque Irán le dio a Trump una oportunidad para reducir la tensión y salvar la imagen, esa oportunidad se desperdició, ya que Trump siguió adelante con el bloqueo del Estrecho de Hormuz y se negó a negociar con Irán de buena fe. Esta semana volvemos a la escalada, con pocas probabilidades de que se prorrogue el alto el fuego. Eso según la administración Trump. Y desde Irán, dicen que el estrecho seguirá bloqueado después de que Estados Unidos atacara y capturara un buque iraní el fin de semana. Mientras tanto, al otro lado del mundo, la guerra por poderes contra Rusia a través de Ucrania está tomando un rumbo muy peligroso, ya que los países bálticos parecen, de una forma u otra, estar implicados en ataques con drones directamente sobre territorio ruso. Así que estamos ya en la Tercera Guerra Mundial y simplemente nos negamos a llamarla así. Bueno, vale, para empezar, muy buena pregunta. Pero ¿cómo llamamos a este conflicto? Ya sabes, eso se puede debatir. Uno de los analistas militares a los que suelo escuchar lo resumió de forma muy clara, bueno, bastante clara. Me dijo, esto no es una guerra mundial, es la primera guerra total global. Y eso significa que no se libra solo en una región o en un campo de batalla o en un país o en un continente. Está afectando prácticamente a todo, al mundo entero, a casi todas las personas que viven hoy en la Tierra. Y creo que lo importante que debemos recordar, al menos para mí, es el contexto más amplio posible en el que podemos situar este conflicto. Y ese contexto, como advirtió George Soros en uno de sus últimos discursos en Davos, es que se trata de un conflicto entre dos sistemas de gobierno. Y en eso creo que tenía toda la razón. Y creo que este contexto nos muestra que la guerra en Oriente Medio y la guerra en Ucrania son dos frentes distintos de una misma guerra total. Y se está librando entre dos potencias diferentes en el mundo. También se está librando entre las estructuras de poder y la gente en muchos países, incluidos los países occidentales especialmente. Así que ya estamos dentro de ella. La guerra es un poco distinta de lo que nos enseñaron en la escuela sobre las guerras mundiales, pero creo que probablemente se está moviendo en la dirección de esas guerras que vemos en las películas, con grandes campos de batalla y todo eso. Por ahora creo que el único lugar donde es así es Ucrania. Y de otra forma también lo es entre Israel y Líbano, entre Israel y Gaza, pero todavía no ha alcanzado al continente europeo. Creo que aquí es donde está la diferencia. Sin embargo, las personas que están al mando, las que realmente tienen el poder en los países occidentales, quieren claramente y con desesperación escalar la guerra para unir a Occidente. Así que, digámoslo, sería la OTAN contra Rusia. Y están intentando abrir un segundo frente porque están a punto de quedarse sin el último ucraniano. Entonces necesitan ese segundo frente en su conflicto con Rusia. Sabemos que intentaron orquestar una guerra en Bosnia y Herzegovina entre la República Srpska y la Federación de Bosnia, algo que fue desactivado por la administración Trump.
Luego lo intentaron en otro lugar, en Georgia, pero no funcionó. Y me da la impresión de que ahora están intentando escalar en los países bálticos para crear ese segundo frente, porque tienen un miedo enorme a que la guerra en Ucrania se apague. Es algo realmente trágico. Y desde luego, parece que todo se está descontrolando por completo. Cuando hablamos de la guerra a nivel global, está claro que las economías del mundo hacen posible la acción militar, ¿verdad? Así que la energía se ha convertido en un elemento central de la geopolítica hoy en día. ¿Hasta qué punto es clave el control de los flujos energéticos, sobre todo a través del estrecho de Hormuz, para los objetivos estratégicos de esta guerra en Irán? Lo menciono porque sé que hay varios factores en juego. Sí, creo que es absolutamente esencial, porque la energía es el motor vital de la economía. Y no solo para el transporte o la generación de electricidad, sino también para la producción de alimentos, para todo tipo de industrias. Sabes, damos por sentadas muchísimas cosas. La energía ha sido algo estratégico y central durante generaciones, desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que la hemos dado por hecha. No nos dábamos cuenta, porque todo funcionaba, digamos, casi sin problemas, dentro del sistema que diseñaron los financieros occidentales y sus corporaciones asociadas, las grandes 7 hermanas. Y la estructura de ese sistema se remonta al inicio del siglo XX, sobre todo en lo que respecta a Oriente Medio, porque fue entonces cuando los británicos entendieron que el control del petróleo era algo extremadamente importante y estratégico para su imperio, que ya estaba en decadencia en aquel momento. Pero entendieron la ventaja del petróleo frente a otras formas de energía, como el carbón, que era lo que usaban entonces para alimentar su marina. Y comprendieron que Oriente Medio era una de las zonas más ricas del mundo en recursos energéticos. Así que estaban decididos a controlar Oriente Medio. Y por eso incluso crearon el Estado de Israel, algo que se remonta no a 1948, sino mucho, mucho antes. Luego vimos, en 1916, el Acuerdo Sykes-Picot, que trazó esas líneas arbitrarias, creando países arbitrarios en Oriente Medio, y más tarde el Estado de Israel, cuya supuesta base legal fue la Declaración Balfour, que a mí me gusta llamar el Memorando Balfour, porque eso es lo que realmente era. Si eso se hiciera hoy, probablemente sería una publicación en redes sociales o algo parecido. En realidad, era una carta de un ministro de Asuntos Exteriores británico dirigida a Lord Walter Rothschild. Estamos hablando del año 1917. Y también tenemos testimonios de esa misma época del famoso grupo de la Mesa Redonda de Alfred Milner, que decían que, si Gran Bretaña quería seguir siendo un imperio marítimo, era fundamental sembrar esa región, es decir, el Mediterráneo Oriental, con lo que ellos llamaban, cito, una población especialmente patriótica. Y eso es exactamente lo que hicieron. No fue, digamos, un gesto generoso para crear una patria para el pueblo judío que tanto había sufrido. Fue una explotación cínica del pueblo judío, usándolos como instrumento en la región para mantenerla perpetuamente desestabilizada, de modo que sus corporaciones pudieran dominarla. Luego, esas mismas corporaciones financiaban ese desarrollo a través de su sistema bancario, de su propio cartel financiero, que convertía mágicamente la riqueza en recursos de la región en apuntes contables de los grandes bancos occidentales, esos que son demasiado grandes para caer. Y creo que ahí está el núcleo del incentivo para librar esa guerra, igual que la de Ucrania, igual que la guerra contra Orwell. En última instancia, que el objetivo de fondo es establecer la hegemonía sobre la mesa continental euroasiática. La guerra en Irán parece marcar un punto de inflexión en los mercados energéticos mundiales.
La producción de energía global ha estado concentrada en el Golfo y las inversiones también se han dirigido sobre todo allí, vinculadas a la economía estadounidense, porque los países del Golfo compran activos denominados en dólares. Y durante varias décadas ese sistema funcionó muy bien. Pero sería justo decir que, cuando termine la guerra en Irán, y esperemos que sea pronto, veremos surgir una nueva economía global. Y si es así, ¿cómo cree que será esa nueva economía mundial en lo que respecta a los mercados energéticos, al comercio de divisas? ¿Estará dominada por el yuan o por el dólar? ¿Qué espera usted de ese nuevo paradigma? Bueno, Lena, espero que el nuevo paradigma se parezca más a lo que llamamos el sistema estadounidense de economía política. Ya sabes, un modelo de desarrollo ampliamente distribuido, financiado por bancos locales, por pequeñas y medianas empresas. Hemos visto surgir y prosperar un sistema así muchas veces a lo largo de la historia de Estados Unidos, con Alexander Hamilton y algunos presidentes posteriores. Lo vimos aparecer en Alemania a partir de la década de 1870 con un éxito espectacular, y luego de nuevo después de la Segunda Guerra Mundial. También lo vimos en Japón, en China, en Corea del Sur y en Rusia. Y este modelo genera prosperidad de forma constante, eleva el nivel de vida y crea una gran cantidad de riqueza que, con suerte, la gente destina pues a las artes, a las ciencias, a mejorar la calidad de vida, a ampliar las libertades, en definitiva, a todo eso que deseamos que nuestros hijos puedan disfrutar en el futuro. En cambio, el sistema británico de libre comercio, y recordemos que esta es la base económica de los dos sistemas que mencioné antes, bueno, toda esa guerra total en el mundo es en realidad un conflicto entre los sistemas de gobierno. El otro sistema es el británico de libre comercio. Y creo que ese sistema debería llamarse el sistema británico de carrera hacia el fondo, porque el sistema británico de libre comercio básicamente elimina todas las barreras al flujo de capital en todo el mundo. Eso significa que el capital siempre busca las mayores oportunidades para obtener el mayor beneficio posible. Y entonces los países compiten por atraer ese capital bajando el coste de todo. Reducen el coste de la mano de obra, eliminan las protecciones medioambientales, los estándares de seguridad, todo, solo para que cuando lleguen las corporaciones los gastos sean mínimos. La gente se utiliza como mano de obra desechable, casi esclava. Y luego otros países, para superar a sus rivales, tienen que rebajar aún más sus estándares. El resultado es pobreza, miseria, devastación ambiental y básicamente guerra sin fin. Ahí es donde estamos hoy. Así que creo que quizá la guerra en Irán no cambie el paradigma, pero sí creo que actúa como un catalizador que acelera el camino de desarrollo hacia ese modelo multipolar basado en el sistema estadounidense de economía política y en un abandono más rápido del sistema británico de libre comercio. La administración Trump llegó incluso a hacer una declaración explícita sobre esto en enero de este año, en Davos, cuando Trump llevó a su delegación. Allí, personas como Howard Lutnick, Scott Bessent y el secretario de Comercio, Jameson Greer, dijeron abiertamente a los asistentes de Davos, que son básicamente la élite del globalismo del libre comercio, que el sistema está roto, que la globalización ha fracasado y que se está avanzando en la dirección contraria. Y además, incluso de forma explícita, Jameson Greer, en una presentación, mencionó a Alexander Hamilton, al sistema estadounidense y a Abraham Lincoln, entre otros. Así que esto fue prácticamente una declaración de guerra contra los globalistas. Luego todo se descarriló un poco con, bueno, ya sabes, la administración Trump se vino abajo por la guerra con Irán, pero creo que el mensaje y la idea no se olvidaron, no se abandonaron. Creo que todavía tiene el impulso para convertirse en la idea dominante.
trasciende esa falsa dicotomía absurda entre izquierda y derecha, ya sabes, liberales contra conservadores. Y creo que, muchísima gente ya lo ha entendido. Es una de esas cosas que una vez que la ves, ya no puedes dejar de verla. Y entonces entiendes que toda esa dicotomía entre izquierda y derecha, entre socialismo y capitalismo, en realidad no tiene sentido, es irrelevante, no cambia nada. Así que creo que este momento histórico quizá acelere esos procesos. No creo necesariamente que el yuan vaya a convertirse en la moneda dominante del mundo, pero sí será una de las monedas más importantes. Y también creo que el dólar, reforma incluir sobrevive, porque no hará sobrevivir ahora. Seguirá a ser una de las monedas dominantes. Creo que la gente hará negocios en la moneda que elija, o mejor dicho, en la que las circunstancias les impongan. Si estoy en Europa, uso el euro. Pero si quiero comerciar con Rusia, probablemente cerremos esa operación en euros y rublos. Si comercio con China, seguramente será en yuanes. Con Estados Unidos, y quizá con todo el hemisferio occidental, será en dólares o en la moneda que lo sustituya, y así sucesivamente. Así que pienso que habrá varias monedas, pero probablemente no habrá una sola que sea absolutamente dominante y que todo el mundo tenga que conseguir para poder participar en el sistema comercial global. Exactamente. Me encanta que hayas mencionado el impacto de la globalización en las economías emergentes y cómo este sistema estadounidense de economía política crea un modelo de pobreza continua, riesgos para la salud y unas condiciones de vida muy precarias para millones de trabajadores en esos países. Leí un libro muy interesante hace un tiempo, probablemente hace más de un año. El libro se llama Decrecimiento, y la idea es que, aunque la economía estadounidense se ha beneficiado enormemente de externalizar trabajos y empleos poco cualificados a economías emergentes, también ha creado un sistema en el que en la práctica se queda con todas las ganancias, con los beneficios y los recursos, mientras que países como Indonesia, Camboya y otros, donde se produce gran parte de la ropa, por ejemplo, son los que tienen que enfrentarse a la contaminación. Tienen que enfrentarse a malas condiciones laborales y a muchos riesgos para la salud por culpa de esas fábricas y plantas que se instalan allí. No cumplen los estándares, no siguen los criterios occidentales, sino los más bajos de esos países que, por un lado, quieren atraer empresas occidentales y se ven obligados a rebajar sus normas o a renunciar a aplicar estándares mejores. Pero por otro lado también sufren las consecuencias, porque claro, el coste de la mano de obra es muy bajo, así que tienen que adaptarse a los inversores y a las empresas occidentales, intentando atraerlas mientras asumen todos los costes humanos que conlleva ese tipo de estructura empresarial. Por eso me parece muy interesante y diría muy valioso que hayas mencionado ese aspecto del modelo estadounidense y del modelo económico occidental. Vale, sí, pero permíteme. Puede que me haya expresado mal, porque solo quería aclararlo. Cuando dije sistema americano, quería decir, ya sabes que es un poco desafortunado que se le llame así. La razón por la que se llama sistema americano es porque, hasta donde sabemos, fue impulsado por Alexander Hamilton en Estados Unidos. El sistema que tú describes, las manifestaciones de ese sistema que mencionas, es el sistema de libre comercio que Estados Unidos ha adoptado de la Segunda Guerra Mundial. Así que esta influencia estadounidense en el mundo actual, pero proviene del sistema de libre comercio. El sistema americano es el que, digamos, impulsó Alexander Hamilton. Lo digo porque hasta donde sé, nadie había promovido explícitamente ese sistema antes que él. Más tarde se describió en un libro titulado La armonía de los intereses. Creo que lo publicó Henry Carey en 1861.
Pero en esencia, este sistema, que de nuevo se llama el sistema americano, también se conoce como el Sistema Nacional de Economía Política. Y quizá ese sea un nombre más adecuado porque en realidad puede aplicarse a cualquier país. La idea es crear un mercado interno protegido en cada nación, de modo que se permita a los fabricantes nacionales, a las pequeñas y medianas empresas prosperar. Y entonces empiezan a generar riqueza, empiezan a crear empleo, y eso luego se invierte en mejorar la infraestructura del país y también se reinvierte en educación. Así se produce una ola de desarrollo endógeno que se extiende por toda la sociedad. Todos se benefician, es como una marea que eleva todos los barcos. El sistema de comercio abierto, que es el sistema de libre comercio, surgió con el Imperio Británico, pero fue adoptado por completo por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Es el sistema que tú describes, en el que cada nación tiene que rebajarse hasta los huesos para atraer capital extranjero. Así que este es el sistema que tenemos que superar, porque solo beneficia a quienes poseen y controlan el capital financiero y a sus servidores, digamos, las corporaciones que trabajan para ellos. Quería hacer esa aclaración porque estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero el uso del término sistema americano complica un poco el asunto. Porque americano se refiere a algo que ocurrió hace mucho tiempo, con Hamilton, Abraham Lincoln y otros. Pero lo que ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial es que prácticamente todo el mundo adoptó el sistema británico de libre comercio. Ese sistema definió por completo la enseñanza de la economía, de modo que hay mucha gente defendiendo el libre comercio cuando no deberían hacerlo. Pero esa forma de pensar está tan profundamente arraigada que se da por hecho que este es el mejor sistema. Y bueno, la escuela de Chicago y toda la justificación del libre comercio se han desarrollado hasta tal punto que si no prestas mucha atención pueden sonar muy convincentes. Pero si miras lo que el sistema realmente hace, ves que es algo completamente distinto de lo que intentan venderte. En fin, ese es el sistema que tenemos que superar. Y creo que lo haremos porque pienso que la conciencia, incluso entre mucha gente común, ha llegado a un nivel en el que ese genio ya no va a volver a meterse en la botella. Absolutely. Alex, I know you're following commodities Exactamente. markets very Alex, closely, sé que and you're sigues muy de an cerca los expert. mercados de materias primas y que This eres un week, experto. when you look Esta at semana, cuando energy miras los prices, precios de la when you look at energía, crude oil cuando observas el prices, precio del do you crudo, believe current ¿crees que oil los precios prices actuales reflect reflejan un real riesgo real de survivalists, or suministro are o they todavía still están underestimating subestimando geopolitical una posible escalation? How escalada much more geopolítica? room ¿Cuánto is margen there queda for para crude que el oil precio del to barril de crudo increase siga a barrel? subiendo? And ¿Y qué tendría what que has to pasar para happen que eso ocurra, teniendo for en that cuenta to que el estrecho actually de Hormuz transpire, vuelve a given estar that the bloqueado Strait of Hormuz después is de que being Estados Unidos blocked again as atacara a y se result of the incautara de US un petrolero iraní? striking and Además, seizing parece que no hay an oil voluntad tanker política from real Iran, de and there negociar de seems to buena be fe con no Irán. political will Entonces, to ¿qué está pasando hoy negotiate con in los good faith with mercados y los Iran. precios del So, petróleo? what's happening to the oil markets and oil prices today? Vale, déjame resumir brevemente lo que entiendo que está ocurriendo sobre el terreno. La guerra contra Irán ha provocado la mayor interrupción del mercado del petróleo en toda la historia de ese mercado. Ha sacado del mercado entre un 8 y un 12% del suministro mundial de crudo. Pero si las hostilidades entre Irán y Estados Unidos se reanudan y vuelven a escalar, podríamos ver interrupciones mucho peores. Trump ha amenazado con bombardear Irán hasta llevarlo a la edad de piedra, porque cree que es donde pertenece, y quiere destruir la infraestructura energética del país. El elemento disuasorio de Irán es su promesa de que si eso ocurre, destruirán la infraestructura energética de toda la región, es decir, de Arabia Saudí, Qatar, Bahrein y posiblemente Azerbaiyán.
Así que si eso llega a ocurrir, se eliminaría aproximadamente un 32% del suministro mundial de petróleo. Sería unas 3 veces peor que la mayor interrupción del mercado petrolero que hemos vivido en toda su historia. Y ahora, sí, también tengo que mencionar esa extraña serie de coincidencias. Infraestructuras energéticas que están ardiendo por todo el mundo de repente. Refinerías incendiadas, los ucranianos atacando instalaciones petroleras rusas con drones, Estados Unidos incautando petroleros, Estonia incautando petroleros. Da la impresión de que hay muchos ataques coordinados contra los mercados energéticos. Así que podría ser incluso peor que una simple guerra en Irán. Pero hasta ahora los mercados del petróleo han... Bueno, vale, volvamos a octubre. Creo que los precios estaban en torno a los 60, quizá algo por encima de los $60 por barril, y ahora rondan los 100. Hablo del crudo Brent, que probablemente ya ni siquiera sea una buena referencia, pero los precios del petróleo están muy altos. No creo que esto sea el techo, porque si recordamos el año 2022, el Brent llegó a $120 por barril, y eso fue sin la gran interrupción que hemos tenido ahora y que podría incluso agravarse. Y si retrocedemos hasta 2008, alcanzamos los $140 por barril. Así que, aunque los precios actuales son altos en comparación con los últimos meses, no lo son en términos absolutos y podrían subir muchísimo más. Recuerdo que en 2022, JP Morgan predecía que el barril de petróleo llegaría a $380. Y también recuerdo haber leído un informe del Ministerio de Defensa británico de 2012 que a grandes rasgos anticipaba algunos de los acontecimientos que estamos viendo hoy. En ese informe decían que el precio del petróleo alcanzaría los $500 por barril. Pero por mi experiencia en los mercados de materias primas, sé que los mercados tardan mucho en adaptarse a los nuevos hechos. Porque todo lo que sigo, Estados Unidos incautando un petrolero iraní, estonios abordando un petrolero ruso, la guerra en Ucrania, las guerras en Oriente Medio, el cierre del estrecho de Hormuz o el posible cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, influye en ello. Todos estos acontecimientos van a afectar al mercado de una forma u otra. Pero los participantes del mercado no toman sus decisiones todos al mismo tiempo, ni llegan a la misma conclusión. El mercado funciona más bien como una masa inerte. Luego el precio se reajusta, sí, pero ese reajuste se extiende a lo largo de un periodo prolongado, que puede ser de unos meses o incluso de 1, 2 o 3 años. Por poner un ejemplo concreto, hace unos 3 años, una onza de oro se negociaba en torno a $2,000. Hoy está cerca de 2,500. Si miras cómo ha sido esa evolución, no ocurrió de la noche a la mañana. Se convirtió en una tendencia que una vez tomó dirección, fue subiendo poco a poco, cada vez más. Y esa subida, de $2,000 a $2,500, tardó algo más de 2 años. Básicamente así es como se mueve esa masa en general. Lo que hemos visto hasta ahora, creo, fue un golpe que los mercados del petróleo notaron, pero no es el final de la historia. Y creo que a menos que Estados Unidos e Irán reduzcan rápidamente la tensión en este conflicto, podríamos ver precios del petróleo mucho más altos. No me atrevería a predecir el precio, pero podría llegar a 200. Podría alcanzar los 380 que pronostica JP Morgan, o incluso los 500 del Ministerio de Defensa británico. ¿Quién sabe? Ya lo veremos. En los últimos, diría, 10 o 15 años hemos visto muchos mercados que siguen lo que llaman una progresión en forma de palo de hockey. Ya sabes, sube despacio y luego acelera casi en vertical. Acabamos de verlo con el oro y la plata, pero antes lo vimos con otros tipos de activos, como el Bitcoin, Nvidia, Tesla, el cobalto y otros valores parecidos. Y no sé exactamente cuál es la razón,
pero me da la impresión de que a lo largo de estas décadas de expansión cuantitativa, los mercados se han inundado de liquidez. Hablamos de unos 220 billones de dólares moviéndose dentro del sistema bancario en la sombra, que es el sistema financiero. Los bancos en la sombra son instituciones financieras que disponen de una gran cantidad de capital para invertir, es decir, activos líquidos y disponibles para inversión. Pero a diferencia de los bancos, no pueden conceder préstamos, no pueden crear dinero. Aún así, tienen muchos activos que pueden invertir. Y cada vez que algún mercado empieza a despegar, creo que muchos de estos gestores de fondos, ya sabes, estamos hablando de fondos de cobertura, fondos de pensiones, fundaciones, compañías de seguros y reaseguros, y así sucesivamente, entran en juego. Piensan algo así como, bueno, quizá deberíamos destinar un poco más a oro, o a plata, o a Tesla, o a Bitcoin. Y claro, con unos 220 billones de dólares disponibles, incluso si solo un porcentaje muy pequeño de todos esos gestores empieza a tomar esa decisión, eso ejerce una enorme presión al alza sobre el mercado. Y lo mismo podría pasar con los mercados energéticos. Podría ocurrir con el petróleo, con el gas natural, y así sucesivamente. Y si eso pasa, entonces es imposible predecir statutory por el precio del petróleo. Una vez que se dispara el alcance que ifra. Claro, y todo depende del nivel de escalada, estoy seguro, porque en el peor de los casos, si, digamos, no sé, un Israel con armas nucleares decidiera hacer algo completamente irracional, entonces, claro, no habría forma de saber hasta qué punto podría empeorar la situación en los mercados energéticos y en el flujo de energía. Así que es totalmente comprensible. Una de las preguntas que veo con muchísima frecuencia en los comentarios es esta, y tiene que ver con los mercados. Por supuesto, los mercados, especialmente los de renta variable, han estado muy volátiles, ¿verdad? Pero en general parecen estar relativamente tranquilos. Están alcanzando nuevos máximos. Entonces, ¿qué se les está escapando, Alex? Por favor, explícalo. So what are they missing, Alex? Please explain. Vale, creo que lo que ellos no ven es lo mismo que yo no vi durante toda mi vida. Y me ha llevado prácticamente toda la vida a darme cuenta. Es algo muy sencillo, pero que nos ocultan de forma constante. Y es que la fuerza que con diferencia tiene el mayor impacto en los precios de las acciones es la inflación monetaria de los bancos centrales. Es decir, cuando los bancos centrales inyectan cada vez más dinero en los mercados, lo que hoy llamamos expansión cuantitativa. Y esto, bueno, es un hecho empírico que se ha demostrado una y otra vez. Algo que la gente que está en los niveles más altos de la pirámide financiera entiende perfectamente, pero no quieren que nosotros lo entendamos. Mientras la Reserva Federal o cualquier otro banco siga inundando los mercados con liquidez, la mayor parte de esa liquidez va a tender a ir hacia los mercados bursátiles. Si empiezan con un endurecimiento cuantitativo, los mercados empezarán a caer. Estamos al borde de una tercera guerra mundial, si decidimos llamarla así. Tenemos una enorme crisis energética. Hay todo tipo de cosas que están saliendo mal. Probablemente estemos en medio de una burbuja tecnológica con la inteligencia artificial y todo eso. Así que uno pensaría que en algún momento los mercados corregirían un poco. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque los bancos centrales de Occidente están ahora obligados a seguir inundando los mercados con liquidez. Y la razón es que hay demasiadas deudas incobrables en el sector bancario. Y muchas de esas deudas nunca se van a pagar. Y eso podría llevar a quiebras bancarias. Y si se producen quiebras bancarias, podríamos tener un colapso financiero como el de 2008. Solo que ahora sería mucho peor, porque todo se ha inflado mucho más que entonces. Así que para evitarlo, los banqueros han montado una especie de golpe con el que han tomado por completo el control del sistema financiero. En su momento, Hank Paulson tuvo que ir al Congreso y suplicar un rescate de $700,000 millones para el sistema bancario. Ya no tienen que hacer eso.
Ahora todos los resortes del poder están en sus manos y pueden crear toda la liquidez que necesiten. They can create any kind of liquidity that they need. This is exactly why the socialist world. Y por eso mismo, el mundo socialista, ya sabes, el mundo al otro lado del telón de acero, no tuvo realmente muchas quiebras bancarias. Porque todo el sistema, si había deudas incobrables, estaban respaldadas por el Banco Central. Nadie se arruinaba, nadie perdía su trabajo. El Banco Central simplemente imprimía todo el dinero necesario para cubrir las deudas, y el sistema seguía funcionando. Pero el resultado previsible de ese modelo es que al crear tanta liquidez, va diluyendo el poder adquisitivo de la moneda. Lo que obtienes es una inflación desbocada. Y entonces se produce un similar el de la Unión Soviética o el tipo Weimar. The Soviet Union or Weimar Republic in La República de Weimar en 1922. Eso significa que la moneda se hunde. Las bolsas se disparan, porque claro, cuando la gente recibe dinero, quiere deshacerse de la moneda lo antes posible. Así que la mayoría decide cambiarlo por activos reales, como empresas o negocios. El dinero inunda los mercados bursátiles, pero los bonos se desploman y los tipos de interés suben. La razón por la que esto es predecible es porque lo hemos visto muchas veces. No en las grandes economías occidentales, pero sí en lugares como Venezuela, Argentina o Zimbabue, donde pasó exactamente eso. La moneda se vino abajo y las bolsas se dispararon. No fue porque la economía vaya de maravilla, fue porque así es como funciona el sistema. Y eso es justo lo que los inversores no están viendo. Por eso los mercados bursátiles van a seguir subiendo, aunque no necesariamente de forma lineal. Habrá correcciones, así que no es algo que permita tirar toda la cautela por la ventana y apalancarse al máximo. Pero creo que esperar un desplome bursátil, o incluso ponerse corto en los mercados pensando que claro que se van a hundir, puede ser una apuesta muy arriesgada. Porque creo que los precios nominales de las acciones van a seguir subiendo. Cuando miras el mercado de materias primas más allá del petróleo, ¿qué productos secundarios, quizá fertilizantes, metales o alimentos, son los más expuestos al conflicto con Irán? ¿Y dónde ves ahora mismo las señales de alerta más preocupantes? Bueno, es muy difícil decirlo. Ya sabes, si uno quisiera hacer una predicción, las materias primas agrícolas obviamente van a reaccionar. Pero hasta ahora no hemos visto mucho impacto. Los precios del trigo, el maíz, la soja y la avena han subido, se han recuperado en los últimos meses, pero no de forma espectacular. Creo que pasarán unos meses antes de que empecemos a ver escasez, quizá menores rendimientos en las cosechas de todas estas materias primas. Algo que el mercado acabará registrando y se dará cuenta de que, bueno, la situación es seria y entonces el conjunto se moverá en consecuencia. Pero por el momento no veo demasiada actividad ahí. Los metales sí están reaccionando y creo que van a seguir haciéndolo. Verás, Europa está destinando cientos de miles de millones de dólares a la rearmamentación, lo que claro, va a requerir mucho acero, cobre y otros tipos de metales. De nuevo, el mercado no siempre reacciona a eso en tiempo real, pero lo hará con cierto retraso. Y una vez más, además de la energía, van a ser las materias primas agrícolas y los metales los que se vean más afectados. No lo sé. Los fertilizantes artificiales obviamente deberían formar parte de esa historia, pero no estoy seguro de que exista un contrato negociable para eso. Tal vez lo haya, pero probablemente sea un mercado de nicho, con poca liquidez. Así que no sé hasta qué punto es, como decirlo, un indicador representativo de ese mercado. Una de las cosas de las que llevamos mucho tiempo hablando es la transición hacia una estructura mundial más multipolar.
y creo que eso ya lo estamos viendo, sin duda. Pero una transición real, por supuesto, requiere una inversión considerable, tiempo y también una alineación política entre actores que son muy, muy distintos entre sí, en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural. Así que hace falta un esfuerzo enorme para que eso ocurra, por mucho que deseemos que suceda, por mucho que queramos que surja una estructura global más justa y más equitativa. Lleva tiempo. Y luego hay quien dice, bueno, lo de los BRICS no está pasando, no va a ninguna parte. Pero en realidad parece que sí están avanzando de forma bastante constante. Puede que sea un proceso más lento, sí, pero están avanzando en el desarrollo de sistemas de comercio alternativos, en la creación de un marco monetario multipolar y en la puesta en marcha de distintas soluciones tecnológicas para hacerlo realidad. Y con eso, y con Estados Unidos imponiendo sanciones por todas partes, creo que Blinken acaba de decir que van a sancionar a bancos chinos porque albergan cuentas del IRGC. Así que parece claro que Estados Unidos no tiene intención de renunciar a su poder de sancionar a los estados que no se alinean con él. Entonces, con todo esto, estamos viendo el surgimiento de un sistema financiero paralelo y de un sistema de materias primas paralelo fuera del control occidental, ¿o todavía no hemos llegado a ese punto? No, creo que está surgiendo. Creo que el sistema está emergiendo. Y pienso que lleva preparándose desde hace mucho tiempo, porque creo que las principales figuras en Rusia y en China, y quizá también en otros lugares, han entendido que están en, ¿cómo decirlo?, en una posición subordinada si participan en el sistema de comercio definido por Occidente. Y bueno, recuerdo que hace unos años, creo que fue en el 22 o el 23, quizá incluso en 2021, cuando hubo una cumbre de países africanos en Moscú o en San Petersburgo, hubo mucho debate sobre hacer negocios en monedas locales, es decir, en monedas nacionales. Y también se habló bastante de que Rusia y China estaban trabajando en monedas comerciales alternativas que pudieran utilizar. Y sé que los diplomáticos rusos se han puesto en contacto con gobiernos africanos y les han dicho que, bueno, si abandonan el sistema del dólar y, como decirlo, adoptan su sistema, entonces no les penalizarán si nacionalizan sus recursos, sus industrias, su riqueza natural. Y además, no les penalizarán si incumplen sus obligaciones de deuda con las instituciones financieras occidentales. Así que, claro, eso fue un incentivo muy importante que se puso delante de esos líderes africanos. Algo que no pueden aceptar así sin más, porque por alguna razón que no entiendo del todo, prácticamente todos los gobiernos del sur global tienen un miedo enorme al Fondo Monetario Internacional. Así que no se atreven a desafiar al FMI ni a decir, bueno, sus condiciones no son justas, así que adiós, márchense. Ya sabes, vemos a gente como Traoré hacer eso. Pero claro, son cosas muy serias. Por ponerte un ejemplo, en 2015 creo que fue, o quizá en 2014, el gobierno de Ansar Allah en Yemen rechazó un paquete de rescate del Fondo Monetario Internacional. Y poco después empezó la guerra contra Yemen, donde Arabia Saudí actuaba como intermediario. Pero no era una guerra de Arabia Saudí, era una guerra de Occidente, en gran parte británica, pero también estadounidense, contra Yemen, intentando eliminar al gobierno que se atrevió a decir no al FMI. Y además hubo un derrocamiento del gobierno en Bolivia, más o menos por la misma época. Se me ha olvidado el nombre del presidente, es un nombre muy conocido, pero ahora mismo no me sale. It's a household name, but I can't come up with it. But he was overthrown in a coup. Pero fue derrocado en un golpe de Estado después de que su gobierno rechazara un paquete de rescate del Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, ya sabes, por mucho que uno quiera, no es algo que se pueda cambiar de un día para otro, como si cancelaras tu suscripción a Netflix o algo así. Pero va a ocurrir igualmente, porque el sistema occidental ha sido muy injusto con el sur global. Ha mantenido a esos países en la pobreza de forma deliberada, por diseño.
Si miras qué países prosperaron siguiendo los ajustes estructurales del FMI y sus medidas de desarrollo económico, la respuesta es ninguno. Uno de los países que lo siguió fue Ucrania, y tuvo el peor rendimiento económico de todos los países del mundo entre su independencia y el año 2014. Su independencia fue en 1991. Durante casi 25 años fueron con diferencia el país con peor desempeño económico del planeta. Así que ese sistema no puede mantenerse. Ese sistema no es sostenible. La razón por la que mantienen deliberadamente a los países en la pobreza es porque no quieren que las economías locales compitan con las corporaciones y las instituciones financieras occidentales en la explotación de sus recursos. Porque claro, si Burkina Faso desarrolla sus propios recursos e industrias, puede que empiece a utilizar su propia producción para su propio desarrollo económico. Entonces las empresas occidentales tendrían que competir con la propia economía interna de Burkina Faso por esos recursos. Tendrían que pujar por esos productos. Y eso significa que tendrían que pagar precios más altos. Pero si la economía está completamente devastada y no utiliza ninguno de sus recursos, bueno, entonces puedes comprarles por casi nada. Sobre todo si tienes una pistola apuntando a la cabeza del presidente o si tienes grandes saldos bancarios a su nombre en algún sitio. Así fue como ya sabes, Níger vendía uranio, mineral de uranio amarillo, a Francia por $1 el kilo, cuando el precio de mercado estaba entre $100 y $200 el kilo. Claro, si construyes tu propia central nuclear y empiezas a usar tu propio uranio, entonces ya sabes, eso es competencia para los compradores franceses. Por eso, en Occidente nos gusta que nuestras colonias sean pobres, extremadamente pobres, para que no interfieran en nuestro negocio de extraer sus propios recursos y de paso ofrecer empleo a su población, que suele estar pagado a niveles de trabajo esclavo. Alex, quizá esta sea la última pregunta de hoy. En el contexto del conflicto en Irán, ¿ves alguna vía realista para reducir la tensión o estamos ante una confrontación a largo plazo con un impacto importante en los mercados energéticos? Por desgracia, Lena, veo una confrontación a largo plazo con un impacto considerable en los mercados energéticos porque, ya sabes, volvemos otra vez a esa idea de que se trata de un choque entre dos sistemas de gobierno. El sistema de gobierno occidental, imperialista y neocolonialista, necesita un acceso cada vez mayor y cambiante a garantías y recursos. E Irán está entre los 5 países con más riqueza en recursos naturales, valorada en casi $30 billones. Así que controlar Irán ha sido el deseo y la ambición de los financieros occidentales desde hace muchísimo tiempo. De hecho, si recuerdas, allá por 2006, creo, teníamos aquel video del general Wesley Clark hablando de 7 países en 5 años. Y el momento en que él oyó eso fue en 2001, lo que significa que Irán estaba previsto para un cambio de régimen en 2006, ¿verdad? Nunca se rindieron. 20 años después, aquí estamos. Están luchando por tomar el control de Irán. Y si eso fracasa, quieren balcanizar Irán, dividirlo en varias entidades más pequeñas que puedan dominar y convertir, ya sabes, en rivales débiles, casi como colonias. Tienen exactamente la misma ambición con Rusia. Provocaron a Rusia para entrar en la guerra de Ucrania porque quieren desmembrarla, cambiar su régimen y transformarla en una colección balcanizada de pequeños estados clientes más débiles que volverían a ser colonias del capital financiero occidental. No van a renunciar a eso, ya sabes, hasta que el sistema de gobernanza occidental, y no me refiero a los gobiernos legítimos elegidos democráticamente, lo que quiero decir es esa capa superior que está por encima de los gobiernos elegidos, es decir, el cartel bancario internacional.
Hasta que ese sistema se reforme o quizás se derribe por completo, va a seguir maniobrando para derribar a Irán, a Rusia, a China y para dominar, porque eso forma parte de su naturaleza. Y bueno, esto no es algo que haya ocurrido en los últimos años. Es algo que lleva pasando desde hace muchísimo tiempo, desde hace siglos. Por eso creo que esta guerra total a escala global va a continuar hasta que uno de los bandos sea completamente derrotado. Y creo que la buena noticia para el resto de la gente que vive en este planeta es que, en mi opinión, será el bando occidental el que acabe siendo derrotado. Y eso será una buena noticia no solo para Irán, para China, para Rusia o para Bielorrusia, y así sucesivamente. Va a ser una buena noticia para todos, porque todos estamos siendo explotados, manipulados, engañados y decepcionados por este sistema. Y creo que este sistema es la razón por la que hemos llegado a este momento distópico de caos. Guerra sin fin, censura creciente, represión creciente, todo lo que estamos viendo hoy en el mundo occidental. No es algo aleatorio, no surge de la nada. Todos son manifestaciones de este conflicto. Y como dije, es una guerra total, así que afecta a todas partes. Incluso, ya sabes, a organizaciones como Black Lives Matter, a la ideología LGBT, todo lo que estamos viviendo está relacionado con esto. Por eso la caída de este sistema, la caída de la cábala, va a ser una buena noticia para todos. Absolutely. Alex Por Kramer, supuesto. thank you Alex so Kramer, much muchísimas for gracias such por a esta conversación fascinating tan conversation. interesante. I really appreciate your Aprecio de verdad insights tus and ideas y gracias thank por, you por, for joining por us acompañarnos today, and hoy. I look Espero forward to volver a having you tenerte en on el the programa para program poder again seguir so con that esta we can charla. continue this conversation. Con mucho gusto, Lena. Gracias por invitarme. Y un cordial saludo a todos tus espectadores. Gracias.